Bueno, hoy vamos a continuar con con las clases vinculadas al tema de metodología de evaluación, ¿no? Repasando un poquito la idea que empezamos a ver la clase pasada, la idea es que uno sigue una serie de pasos habituales cuando está haciendo un proceso de clasificación, que van desde que recibe los datos hasta que, bueno, puede sacar su resultado, y que en ese camino uno tiene que hacer una serie de tareas y pasos que obviamente no son siempre los mismos, que uno tiene que jerarquizarlos o evaluar si lo hace en cada etapa, y ustedes lo están viviendo esto en el primer laboratorio, en el segundo laboratorio, y que es importante tenerlos presentes porque de alguna forma nos permite saber que lo que estamos haciendo, si seguimos una metodología adecuada, es válido. Digamos, los resultados que obtenemos son razonablemente válidos. O sea que estamos haciendo las cosas bien, digamos, ¿no? Que es para lo que sirve una metodología en general. En particular estuvimos viendo las primeras etapas y dejamos para esta clase un punto específico que lo habíamos mencionado durante el proceso, pero que lo habíamos dejado ahí como, bueno, esto vamos a ver cómo se hace, que es el tema de la evaluación. ¿Ok? Voy a empezar a compartir, si me permiten. Recuerden, la regla de juego me interrumpen cualquier cosa, ¿no? Porque yo dejo de verlos, porque así no pongo la tira de imágenes acá en la grabación. Bueno, acá estuvimos viendo, ¿no? Hablamos de las fases de preprocesamiento, ¿tá? Una serie de ejemplos. La ingeniería, de todo lo que se llama ingeniería de atributos, ¿no? Es decir, cómo construyo los atributos a partir de los datos. Vimos de dividir el corpus de entrenamiento y testeo, ¿no? Y además en un corpus de validación. Hablamos del concepto este muy importante de overfitting, y también el de underfitting, no sé si lo mencionamos, pero el underfitting es cuando nuestro modelo es demasiado sencillo, y ni siquiera en los ejemplos de entrenamiento anda bien. En cambio, en el caso del overfitting tenemos muy buen comportamiento en los ejemplos de entrenamiento, pero el de testeo se nos va al diablo, ¿no? Por ello, cuando uno le llega a un clasificador que anda en 99,8, te dice, no, tiene una accuracy de 99,8, algún problema generalmente hay, ¿no? Y es probable que sea un problema de overfitting, ¿no? Bueno, hablamos de cómo hacer el entrenamiento, el tema de la estratificación. Una muy buena pregunta que hicieron en el foro, que es que, ¿cómo estratificamos, ¿no? Uno podría estratificar por los atributos, ¿sí? O por las clases de destino, ¿tá? Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas mujeres hay, que haya más o menos la misma proporción de mujeres y de hombres, ¿tá? O que se mantengan, bueno, podría estratificar por sexo. Pero eso es bastante complicado, porque uno para estratificar tiene que juntar todas las subdivisiones posibles de todos los atributos que quiere estratificar. Entonces lo usual es que uno estratifique solamente las clases de tino. Hemos tenido algún tipo de problemas donde había que estratificar en los orígenes porque interesaba separar los resultados. Por ejemplo, nosotros teníamos un proyecto donde nos interesa saber, que yo les mencionaba la otra vez sobre el juicio de maestros, y claro, el resultado ahí que se quería obtener era predecir la nota al final o algo así, a partir de los juicios. Pero claro, por ejemplo, hay muchísima más cantidad de alumnos en las escuelas urbanas que en las rurales. Entonces, ahí tenía sentido para distinguir los resultados, estratificar, para poder evaluar cómo nos iban las escuelas rurales en nuestro clasificador, ¿tá? Pero lo usual es que uno solamente estratifique en la clase de destino, digamos, ¿no? En la clase, sobre todo cuando están desbalanceadas, porque si yo tengo un 99,8% de
elementos de instancia de una clase y un 0,2%, si lo hago al azar, seguramente es probable que no la agarre a la clase, algo que tenga mucho ejemplo, y bueno, y esa clase esté subestimada en la evaluación. ¿Tá? Entonces, lo usual es, Scikit-learn, de hecho, lo que permite es automáticamente estratificar a nivel de clase. ¿Tá? Bueno, hablamos de otras cosas más, hicimos algunas cuentas, hablamos de selección de atributos, ¿tá? Y nos queda este punto, que es el que vamos a ver en la clase de hoy, que es el tema de la evaluación. ¿Tá? Entonces, es una de las preguntas que hablábamos hoy, que es, bueno, ¿cómo yo evalúo la performance de mi clasificador? ¿Tá? En la definición de aprendizaje automático que vemos en este curso, dice, bueno, son métodos que mejoran con la experiencia, ¿tá? Sobre una cierta tarea, medido por una cierta medida de performance P. ¿Tá? Bueno, ¿cuál es esa medida de performance P? ¿Qué forma hay de evaluar la performance de un clasificador? Entonces vamos a suponer, en principio, para fijar ideas al principio, después vamos a ver un poquito más complejo, que tenemos un clasificador binario. ¿Tá? Y vamos a suponer también esto que habíamos supuesto hasta ahora, que es que nuestras instancias de entrenamiento tienen una cierta distribución de instancias de entrenamiento en general, no solo del corpus de entrenamiento, sino de todo el dataset. Tiene una cierta distribución de, que no conocemos bien, sí, perdón, conocemos la muestra, no el mundo real, el mundo total. Es decir, nosotros suponemos que nuestras instancias tienen una distribución en el mundo real, digamos, ¿no? Y que nuestro dataset es una representación de ese mundo. Tiene una distribución de, y que además son independientes unas de otras. ¿De acuerdo? Que no están relacionadas, no están ordenadas, que es lo que usualmente asumimos, ¿no? Que nuestras instancias son separadas e independientes. ¿No? Quiere decir que la evaluación de una no incide en la de las otras. ¿Tá? Y vamos a ver cómo medimos nuestro clasificador. Entonces nosotros tenemos un clasificador, nuestras instancias tienen dos clases, amarillas o azules, ponele, y nosotros queremos construir un clasificador o una hipótesis que reconozca bien las azules, que deje las azules adentro y las amarillas afuera, digamos, ¿no? Eso es la definición de clasificador binario. ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo medimos la performance? Y bueno, la forma más directa, ¿tá? Y más general de estimar es usar una medida que se llama accuracy. La accuracy esencialmente lo que mide es cuántas veces le invocamos a la clase, ya sea en los amarillos o en los azules, en los positivos o en los negativos. ¿Ah? Entonces, la accuracy, y además, obviamente, la accuracy es uno menos el error. Es decir, si yo tengo la accuracy entonces son lo que llamamos verdaderos azules, o sea, los verdaderos de la clase 1, más los verdaderos amarillos, los de la clase 2, dividido el total de instancias. ¿No? Entonces, estos que están acá, que eran amarillos, los clasifiqué como amarillos. Estos acá, que son los azules, que clasifiqué como azules, estos yo los llamo verdaderos azules, ¿no? Dividido el total de instancias. ¿Se entiende? Si yo, es la forma más directa y sencilla, es a cuál les invoqué. Pero por acá tenemos también los falsos azules y los falsos amarillos que aportan solamente al total, ¿no? Es decir, tengo los verdaderos azules que me dicen en cuánto le invoqué en una clase, los verdaderos amarillos que me dicen en cuánto le pegué en la otra, y el total de instancias para dar una proporción de eso. Esa medida se llama accuracy, ¿no? Y el error es 1 menos eso. Esto es cuánto mi método, o mi hipótesis, no mi método, mi hipótesis, que es el modelo que construí, se equivoca. Y lo hace sobre un conjunto de datos. Y acá es muy importante esto, ¿no? Volviendo a algo que comentábamos en la clase pasada, yo evalúo sobre un conjunto de instancias. Acá es cuando saqué del cajón el conjunto de evaluación y evalúo mi clasificador en cada una de las instancias. ¿Tá? Pongamos atención a eso, ¿no? A cada una le decimos, bueno, esta que me da verde, le invocó. Esta que me da azul, le invocó. Esta me da verde, no, le erró. Amarillo, perdón. ¿Tá?
Lo hago sobre un conjunto de instancias porque mi evaluación tiene que ser sobre un conjunto de instancias. Era lo que hablábamos un poco en la clase pasada. Si yo evalúo sobre una instancia, en realidad yo no sé, o me es muy difícil saber si le pegué porque mi clasificador es bueno y captura la realidad o el problema o lo que aprendió, o porque tuve suerte. El ejemplo de Brasil y Alemania, ¿no? Si invocaste el partido por suerte, que allá que te lo demuestre. Es una cosa que pasa mucho en el mundo real, ¿no? Que uno se desespera porque evidentemente alguien, para uno, tiene un criterio equivocado, pero invocó. Y no tienes forma de argumentarle a la persona, no, en realidad estabas mal, pero y el otro dice, no, pero yo lo invoqué y vos no. ¿Me explico? Eso es bastante frustrante. Ahí lo que pasa es que estamos evaluando un clasificador, una función de clasificación con una sola instancia, y eso nunca hay que hacerlo metodológicamente hablando, tenemos que tener un cierto número. La pregunta acá es, bueno, pero yo tengo el error que cometí en la muestra. ¿Tá? Es decir, yo tenía 100 instancias, invoqué 33 y le erré en 17. ¿Sí? Entonces me da un error del 0,17, del 17%. La pregunta que nos hacemos es, ¿esto es un buen estimador del error real? O decir, vamos a definir primero qué quiere decir error real. El error real es simplemente la probabilidad de que si yo agarro una instancia de la distribución, que obviamente no conozco, la clase que tiene es diferente a la que le asigna mi clasificador. En el mundo real, en todos los ejemplos posibles. Si agarro una instancia nueva, cualquier imagen del mundo, y me dice tiene gatito o no tiene gatito, ¿cuántas veces le va a errar? Eso es el error real, que obviamente yo no lo puedo calcular. Lo que tengo que hacer es estimarlos, hacer una estimación de eso. ¿Cuál es mi mejor estimación? Bueno, una buena estimación es el error cometido en una muestra. Agarro un conjunto de ejemplos, hago esa prueba, le aplico el clasificador, veo si se equivoca, y lo que hago es estimar ese error general con la estimación, con el valor que obtuve de error en la muestra que considere. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Estadísticamente lo que hablamos es de un estimador, como lo que ustedes seguramente vieron en el curso de probabilidad estadística. Es un estimador del error. El error de la muestra es un estimador del error real. ¿No? Ahora vamos a ver un poquito por qué, pero nosotros usamos como estimador el error en la muestra. Para que sea un buen estimador, necesitamos que calcularlo sobre un conjunto suficientemente grande de instancias. En general, la regla para este tipo de evaluación que viene de toda la teoría del muestreo, digamos, o de la estadística es, bueno, sabemos que si nuestras hipótesis toman valores discretos, o sea, en el caso 0, 1 o valores discretos, nuestras instancias son independientes entre sí, ¿sí? Como dijimos que eran, y además son independientes de la hipótesis. Y esto no es menor, no usamos esas instancias para clasificar la hipótesis, para construir la hipótesis, perdón. Y por eso, acá está la explicación teórica de por qué nosotros tenemos que evaluar sobre un corpus aparte, sobre un dataset aparte, porque tienen que ser independientes de la hipótesis, del modelo que construí. ¿No? Si tengo un número, ponele mayor o igual que 30, ahora vemos un poquito por qué todo esto, pero un número mayor o igual que 30 de instancias, tengo un número suficientemente grande de instancias para evaluar, no tengo una como en el Brasil y Alemania. Si el error de la muestra decimos que es una proporción del total, ¿no? Que es como estamos haciendo la cuenta, y además el error de la muestra tampoco está demasiado cercano a 0 o a 1, ¿no? Que eso me podría traer algún problema estadístico más o menos. Si todas esas condiciones se dan, ¿de acuerdo? Entonces se cumplen dos cosas. Una es que efectivamente el error de la muestra es un buen estimador y es un estimador no sesgado. No sesgado quiere decir que cuanto más instancias tenga en la muestra, va a tender al error verdadero.
No va a haber una diferencia, no va a haber un sesgo entre lo que pueda llegar a calcular a medida que agrego muestras a pruebas y el error real. ¿Tá? Y además, le podemos construir un intervalo de confianza, ¿sí? Donde sabemos que el 95% de las veces, si podemos construir un intervalo de confianza de 95, de 80, 99, etcétera, pero supongamos que es 95, ¿tá? ¿Qué vale esto? El error más menos 1.96, que es el z de la distribución normal, por la raíz cuadrada del error, por 1 menos el error de la muestra dividido el total de ejemplos. ¿Tá? Esta es como la formulita para construir un intervalo de confianza en el centro del error. Entonces yo lo que voy a decir con esto es, bueno, mi accuracy es 0,7 más menos un cierto margen. Y eso quiere decir que para un nivel de confianza del 95%, eso quiere decir que el 95% de las veces, no es que la probabilidad sea el 95% de las veces que yo haga la prueba le voy a invocar. ¿Tá? Voy a caer dentro de ese intervalo. ¿Por qué todo esto? ¿No? Bueno, para primero la cuenta, ¿no? Entonces, supongamos que nuestra hipótesis se equivoca en 12 de 40 instancias, entonces el intervalo de confianza lo vamos a calcular así, aplicando exactamente la fórmula. Fíjense que si son 12 de 40, el valor del error es 0,3 más menos 0,14. O sea que más o menos iría entre, el 95% de las veces va a caer entre 0,3 menos 0,14 y 0,3 más 0,14. Ahora, si nosotros lo evaluamos sobre 4.000 instancias y nos equivocamos 1.200 veces, el intervalo es muchísimo más chico. Es el mismo, el estimador es el mismo, pero el intervalo es mucho más acotado, mucho más angosto. Por eso nos interesa tener la mayor cantidad posible de ejemplos o de instancias para evaluar en el conjunto de evaluación. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos, no? Yo quiero tener la mayor cantidad posible de conjunto de entrenamiento para poder mejorar mi modelo, pero también mayor cantidad posible de conjunto de evaluación para poder evaluar mejor. ¿De acuerdo? La justificación está acá, en que cuanto más ejemplos tengo, mi margen de error de mi estimador es menor. ¿No? Bueno, pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, no vamos a entrar en el detalle porque esto tiene que ver con toda una teoría de muestreo que no es muy complicada. De hecho, en el Mitchell, a los que les interese, lo pueden repasar ahí. Es muy entretenido, muy interesante, pero me parecía que excedía un poco lo que es necesario que capturen completamente en detalle para el curso. Lo importante sobre todo es que ustedes sepan esto de que, cuando ustedes estiman la accuracy, están haciendo algo estadístico, es decir, no es la posta, están haciendo en una muestra una evaluación, y que eso hay formas de acotarlo de alguna forma. ¿Ok? ¿Qué pasó? Bien, disculpen. ¿De dónde salen estos valores? Bueno, esto viene de acá. Cuando nosotros hacemos esto de evaluar n veces una hipótesis, fíjense lo siguiente, yo lo que estoy haciendo es, para cada hipótesis, para cada instancia la evalúo y veo si se equivoca, si está bien o está mal. ¿Tá? Entonces, eso es equivalente a tirar una moneda. ¿Tá? Entonces, y ver cuántas veces sale cara. ¿Tá? Es equivalente a eso, ¿verdad? Acá el concepto, a ver, denme un segundito, por favor. Perdón. Ver cuántas veces tiene, tirar una moneda, decía, y ver cuántas veces sale cara. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo, no? Eso es una distribución binomial.
es lo que se llama una distribución binomial en estadística. Es decir, que está definida como eso. Yo repito un experimento n veces, binario, y veo cuántas veces se da una de las dos opciones. La distribución, al ser una binomial, tiene una esperanza NP, siendo n el tamaño de la muestra y p el valor a estimar. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p, donde p es el valor que yo quiero estimar, que en nuestro caso es la tasa de error real. ¿Tá? Entonces, en una distribución binomial, el error, ¿tá? Si el error es r dividido n, que era una de nuestras hipótesis, es decir, la cantidad de errores que cometió una muestra, la esperanza del error de la muestra va a ser el propio p, que es el valor que queríamos estimar. Por lo tanto, el error en nuestra muestra es un estimador no sesgado de p. Es decir, la esperanza, esta es la definición de que no hay sesgo, no, la esperanza de ese estimador es el propio parámetro a estimar. Y para calcular la desviación estándar, yo p no lo conozco, pero tengo una estimación de la desviación estándar hecha a partir de la muestra. Entonces, sustituyo en la muestra, ¿tá? el valor y lo podemos sustituir. Y luego utilizamos el teorema del límite central para aproximarlo, ¿tá? A través de una normal, y ahí es donde aparece este famoso 1.96, que es el z de la distribución normal, que me dice, bueno, esto que yo le decía, ¿no? Al ser una binomial, al estar haciendo una suma de variables aleatorias, el maravilloso teorema del límite central lo que me dice es que eso se puede aproximar para un número suficientemente grande de instancias, y por ahí lo del 30, por una distribución normal. Y entonces ahí puedo calcular cuánto va a estar el 95%. ¿Tá? Reitero, para los que les interesen los detalles de esto, pueden ver las secciones del Mitchell, pero sí nos va a interesar recordar sobre todo este tema de cuál es la fórmula, digamos, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No hay pregunta. Bien. Entonces, bueno, nosotros tenemos la accuracy, que nos dice sistemáticamente cuál va a ser el error, y es como una estimación del error real. Y además puedo acotarlo según la cantidad de instancias sobre lo que lo evalúe. ¿Tá? El problema que tiene el acierto, y por ende el error, es que no tienen en cuenta el comportamiento de las diferentes clases. Evalúa sobre todas, y las veces que se equivoca es el error. Ahora, si el 99% de las instancias, en este ejemplo, pongamos este ejemplo, si el 99% de las instancias son azules, y yo construyo un clasificador que dice siempre azul, el tipo por lo menos en el 99% de las veces le va a pegar. No, de hecho no, en el 99% de las veces le va a pegar. ¿Se entiende? Tengo un clasificador que desde el punto de vista de la accuracy es excelente, pero que probablemente no sirve para nada. ¿Se entiende? Sobre todo cuando tengo un corpus, un dataset desbalanceado, el accuracy no me ayuda mucho. Entonces lo que hacemos es cambiamos un poquito lo que estamos haciendo, y es importante entender que lo cambiamos, y es, decimos, a mí hay una clase que me importa más que la otra. ¿Tá? Yo quiero evaluar cómo le va en esta clase. ¿De acuerdo? Y con esa variable, con esa decisión, digo, bueno, voy a crear dos medidas nuevas. Una que se llama precisión, que es de la clase, siempre hablando de mi clase favorita, digamos, mi clase 1, mi clase positiva, por eso se habla mucho de positivo y negativo. De la clase positiva, ¿sí? De todos los que yo dije que eran positivos, ¿cuántos invoqué? Esa es mi precisión. ¿No? Yo puedo ser muy preciso si nunca clasifico mal. ¿Tá? Nunca me equivoco al clasificar la clase positiva. Pero también tengo el recall o la recuperación, que es, bueno, pero ¿de cuántos positivos que había los trajiste? ¿No? Entonces, la precisión es
los verdaderos positivos dividido los verdaderos positivos más los falsos positivos, aquellos que eran de la otra clase que me lo traje para la mía. ¿Se entiende? Si yo tuve 9 verdaderos positivos y traje uno más que no era, tengo un 90% de precisión. Ahora, yo no sé cuánto había en total de positivos. El recall mide eso. Dice, bueno, el total de verdaderos positivos dividido el total de verdaderos más todos los falsos negativos, más todos los que no traje. Entonces, yo puedo tener una muy alta precisión, porque invoqué siempre, pero muy bajo recall. Si yo tengo un clasificador que es muy conservador, que no se anima mucho a decir positivo, seguramente va a tener una precisión más alta, pero un recall bajo. En cambio, uno que a todo le mete la clase, va a tener un recall más alto, pero una precisión más baja. ¿Está? ¿Se entiende? Y cuál de los dos uso depende mucho del problema, porque hay problemas donde a mí me interesa priorizar la precisión y hay otros donde me interesa procesar el recall. Porque los que priorizan la precisión son aquellos en los cuales me quiero equivocar menos. Ustedes han visto todos ejemplos de este caso. Y los de recall son los que, bueno, prefiero traer de más y después los limpio. Pero no quiero olvidarme de traerlos. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, a mí me gusta dibujarlo así, la gráfica, me parece una forma mejor de recordarla. Supongamos que tenemos 100 instancias, o sea que n vale 100, donde yo quiero evaluar una hipótesis H, un clasificador, un modelo, y dos clases posibles, 1 y 0. Y yo considero a la clase 1 como la positiva. ¿Sí? Entonces, fíjense que este cuadrito que se llama matriz de confusión, me dice, bueno, de lo que yo quería predecir, cuántos fueron a cada lado. Entonces, fíjense que acá en esta primera línea, en la columna esta yo tengo la clase original. Yo acá me gusta ponerle i igual 0 igual 1, porque si no, uno nunca sabe cuál va en cada cosa. Entonces, digamos, bueno, en la columna yo tengo i igual 1 o igual 0. O sea, la clase es i. O sea que acá yo tengo los positivos, los que eran originalmente positivos, y acá están los que eran originalmente negativos. Y acá está el valor que le asignó mi hipótesis. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, los verdaderos positivos son aquellos que eran de la clase positiva y le asignó la clase positiva, o sea que son 48. Y por otra parte, hubo 12, ¿tá?, que dijo que les puso 0, pero que eran positivos, entonces son falsos negativos. ¿Tá? Para un total de 60 instancias que son de la clase 1, que son clase positiva. Después tengo todas las instancias negativas, que son 5 falsos positivos, o sea, cosas que clasifiqué como positivas, pero en realidad eran negativas, y los 35 verdaderos negativos, que efectivamente eran negativos, y los clasifiqué como negativos, para sumar 40. ¿Tá? Fíjense que acá yo sumo las 100 instancias, y acá también tengo, estos 53 son todas las instancias que se clasificaron como positiva y 47 son las que se clasificaron como negativa. ¿Se entiende? Esto se llama matriz de confusión y me da ahí una idea de cómo se repartieron la clasificación. ¿Tá? O sea que yo acá en la diagonal tengo los posta, digamos, ¿no? Y efectivamente, cuando yo hago la accuracy, calculo la suma de los true positives más la de los true negatives. O sea que en este caso nuestra accuracy es de 0,83, que es 48 más 35, dividido 100. ¿Se entiende? Bien. Yo sigo, si ustedes no me paran, yo sigo. Ahora, fíjense que, bueno, seguimos con el ejemplo, ¿no? La precisión es de los positivos, de los que yo dije que predije como positivo, o sea, los que están en esta columna, ¿en cuántos invoqué? Entonces esta es la división de los verdaderos positivos sobre el total de positivos. 0,91. Tengo un clasificador que tiene una precisión muy alta. Es decir, se equivoca poco, en este caso. Va, poco, depende de que sea la línea base, pero
El recall, por su parte, es, fíjense, el mismo número arriba, 48, los true positive, pero dividido el total de los que tenían la clase positiva 1. O sea, 60, que es 0,80. ¿Está? Fíjense que en estas cuentas no se utilizan los true negatives. ¿Está? No se utilizan los true negatives más que para la suma, digamos. ¿Sí? Este valor, no, en realidad no se utiliza nunca. ¿Sí? Porque acá yo divido por 60, que es la suma de estos dos, y la otra divido por 53, que es la suma. O sea, acá esto no se utiliza. ¿Por qué? Porque la precisión y la recuperación están orientadas a una clase, en particular que se considera como positiva. O sea, hay una clase jerarquizada, que es la que me interesa a mí. Si yo considerara 0 la clase positiva, las medidas cambian. Y acá, por ejemplo, yo para dejar las mismas cuentas, digamos, lo que hice fue cambiar los valores. Dije, bueno, ahora la 1 tiene 35,5 y la 0 tiene 12,48, ¿no? Cambié el orden. ¿Tá? O sea que hice lo mismo que hoy para que las cuentas me queden igual, pero cambiando los valores, que sería lo equivalente a evaluar la del 0 de hoy. Y fíjense que acá los valores son distintos en el caso del precision y recall, no así en el caso de la accuracy. La accuracy es una medida global a mi clasificador, a mi hipótesis. ¿Tá? En cambio, la precisión y el recall son específicas de una clase. ¿De acuerdo? Sigo. Finalmente, yo tengo dos números, ¿cómo hago cuál elijo? Bueno, el cuál elijo depende mucho del problema que yo quiero hacer, como yo le decía, pero en general, una forma de balancear ambas es usar la media armónica entre presión y recall, y eso se llama medida F. La medida F, ¿tá? Tiene un beta ahí que me dice cuánto más importancia se le da al recall. En general lo que se usa es la F1, que es el doble de la precisión por el recall más la suma, dividido la suma. ¿Tá? Se utiliza la media armónica, y la razón de que la media armónica se utilice en lugar de la media aritmética es que no le pesa tanto al 0 y el 1, digamos. Ahí hay un artículo donde pueden entrar en el detalle, pero la idea es que hay un trade-off entre las dos que se busca con la media F. Reitero, no siempre es lo mejor la media F. Lo que pasa es que es una medida estándar que se utiliza muchísimo como forma de balancear los dos. ¿Tá? Entonces acá, por ejemplo, hay un ejemplo ahí, donde calculamos precisión, recall. Fíjense que acá la accuracy es altísima, porque nuestro corpus está muy desbalanceado. ¿No? Y fíjense que acá la precisión, por ejemplo, es súper alta, el recall es súper bajo. Y la accuracy es 0,29. ¿No? En cambio acá es mucho más bajo la precisión, pero mucho más alto el recall, y la accuracy es 0,75, y el promedio que me da es bastante más razonable, digamos, ¿no? Bueno, si la accuracy, la precisión y el recall son iguales, el F1 es igual, etc. Reitero, ¿cuál de los clasificadores elegiría? Y depende de mi problema. No hay una respuesta obvia para eso. La medida esa F sería como un sustituto para la accuracy cuando consideramos la muestra, digamos. Sí, trata de aproximar eso exactamente. En realidad no es, bueno, sí, desde un punto de vista de objetivo, de reportar resultados, sí, no está midiendo lo mismo, ¿tá? Porque la F1 es como un balance entre los dos, pero está como comúnmente aceptada como un sustituto de la otra. ¿No? Pero hay que entender que no es el mismo tipo de medida, porque la accuracy mide todo el sistema. Pero cuando yo tengo una clase positiva, lo usual es poner ese F como forma. A mí lo que más me gusta como forma de evaluación, en general, es la matriz de confusión. Porque la matriz de confusión te dice muchas cosas de cómo se está confundiendo y hacia dónde, que es para lo que sirve, digamos. Pero cuando se reporta, en la literatura generalmente vos reportás precision, recall y F, ¿no? Como para poder comparar. Ahora, hasta ahora teníamos
2 clases. ¿Qué pasa si tenemos más de 2 clases? ¿Está? ¿No? Hoy tenemos positivo y negativo. Bueno, cuando tenemos más de 2 clases, lo que se suele hacer, a veces el propio método tiene la capacidad de asignarle un valor a cada clase, digamos, ¿no? Pero lo que se hace habitualmente para medir, porque, bueno, lo que se hace habitualmente para medir es hacer lo que se llama one versus all. Y es, bueno, agarro la clase A y la considero positiva, y agarro la clase y a todas las demás las considero negativas. ¿Se entiende? Por eso se llama one versus all. Y calculo las medidas de precisión y recall para la clase A. Si nosotros entendimos que la precisión y el recall depende de cada clase, la extensión a n clases no es muy diferente a la anterior. Yo calculo la precisión considerando todos los demás como negativos, digamos, y lo hago para cada una de las 3 clases. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos 3 clases A, B y C. Fíjense que yo planteo la misma tablita que hoy, pero fíjense que llamo true positives acá. Primero calculo la accuracy, que es los valores de la diagonal dividido el total. 0,71. ¿De acuerdo? Esa es la accuracy de mi clasificador. Cómo el clasificador anda. ¿Está? Pero después vamos a calcular la precisión de la clase A. Para calcular la precisión de la clase A, fíjese que yo les digo, bueno, true positive es esta, porque era A y la clasifiqué como A. Si la clasifiqué como B o como C, lo considero un falso positivo. ¿Tá? No, perdón, esto no es un falso positivo, esto es un falso negativo. Está mal acá. Falso positivo es un esto. ¿De acuerdo? Lo clasifiqué como negativo respecto a la clase A, pero eran de la clase A, entonces me equivoqué. Y los falsos positivos están acá. ¿Tá? Y todos estos 4 son true negatives. No me importa si se confunde entre B y C, porque a mí lo que me interesa es clasificar la precisión de A. ¿Tá? Entonces todo esto lo meto entre una bolsa y transformo una tabla de 3×3 en una de 2×2, como la que tenía antes. Y hago las cuentas de nuevo. ¿Tá? Bueno. Y van a dar esos números. ¿Tá? Entonces acá lo que yo tengo son 3 precisiones, 3 recortes, media F. Y eso no está necesariamente mal. Yo calculo, bueno, para la medida F, para la clase A, yo, la precisión es tanto, el recall es tanto, mi clase favorita es la A, estos números me dan. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber más o menos algo parecido a la accuracy? O sea, como preguntaban recién, un número, quiero un número. Bueno, si yo lo que necesito es un número, lo que puedo hacer es promediar los valores. Y hay 2 formas de promediar. Una es lo que se llama macro average, que es, bueno, sumo los 3 y lo divido por 3. ¿Ah? ¿Qué problema tiene esto? ¿Ah? Es que, problema no, ¿qué característica tiene la macro average? Es que todas las performance, la medida, el valor, en las clases vale igual, para las clases grandes o las clases chicas. Entonces, si yo quiero ver cómo, yo quiero un clasificador que se comporte bien en todas las clases, medir la macro es más razonable. ¿Tá? Pero si yo lo que quiero es darle más peso a las clases más grandes, ¿tá? Porque me interesa que me vaya mejor o tener mejor performance en los casos que tengo más comunes, bueno, entonces ahí uso la micro average, ¿tá? Que es la misma cuenta pero haciendo pesar más cada clase, digamos, los valores que obtuvo cada clase. En realidad en un problema multiclase la micro es igual a la accuracy. Esto podría no ser así cuando tenés multilabel o cosas así. Pero esencialmente la idea es que yo estoy promediando pero teniendo en cuenta el peso de cada una de las instancias, de las clases. ¿No?
¿Qué hacemos en general? En general lo que hacemos es reportar las dos y analizar según el problema que tenemos. Acá los números no son mágicos, uno tiene que analizarlos, digamos, ¿no? Bueno, acá lo que vamos a analizar es, según mi realidad, qué es lo que puedo concluir. Bien, esas son las medidas para un clasificador de muchas clases. También lo que puede suceder, y acá entramos ya en cosas que solo voy a mencionar en general y que utilizan más o menos los mismos principios que estamos siguiendo, o sea que no lo vamos a entrar tampoco en detalle, pero hay problemas que se llaman multietiqueta, donde vos tenés más de una clase posible para cada instancia. ¿Cómo hacemos para medir eso? ¿Ah? Es decir, yo digo, bueno, la instancia 1 tiene la clase A y la clase B, y yo predigo la clase B y la clase C. ¿Ahí qué pasó? ¿Le invoqué? ¿No le invoqué? Bueno, una forma es calcular las medidas utilizando solamente los ejemplos de cada clase. O sea, bueno, ¿qué pasó con la A? ¿Qué pasó con la B? Etcétera. O sea, acá, por ejemplo, sería la A la predijo, no. La B la predijo, sí, y son dos problemas diferentes. O hay otras medidas, como el índice de Jacquard, por ejemplo, que es la cantidad que aparecen en la intersección dividido a la cantidad que aparecen en la unión. Son formas de medir la performance en caso de problemas multietiqueta. Como les decía hoy, es muy útil, sobre todo cuando tenés muchas clases, generar la matriz de confusión. La matriz de confusión, acá esta matriz, si ustedes ven, está normalizada para que los valores estén entre 0 y 1, y esto me sirve para asignarle los colores. Entonces, en una matriz de confusión, un clasificador perfecto, tendría todo esto en 1 y el resto en 0. ¿Qué tantos colores hay? Me dice mucho sobre cómo se confunde, ¿no? Es decir, bueno, acá el 8, esto es un reconocedor de dígitos, ¿no? Acá lo que tiene el 8 es que anda bien, lo clasifica bastante, no sé si bien, pero se confunde bastante el 8 con el 0. ¿Tá? Cuando se equivoca, lo confunde mucho con el 0. ¿De acuerdo? El 3 tiene un problema grande entre el 2 y el 3, ¿no? Bueno, con el 5 también, ¿verdad? Entonces, eso permite ver un poco con cómo se está confundiendo. Mi clasificador es muy útil para hacer análisis más cualitativos, bueno, no sé si cualitativo, análisis de cómo se está confundiendo, cómo se está equivocando. ¿Algún otro comentario de otros tipos de cosas que pueden suceder? Bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos? Esto me lo encontré hace poco en un proyecto de grado que tenemos, donde lo que uno trata de predecir es la cantidad de corners que va a haber en un partido a partir de una cantidad de atributos de los partidos jugados. ¿Tá? Entonces yo cuando predigo la cantidad de corners, está claro que si digo 5 y en realidad predije 5 y en realidad eran 9, no es lo mismo que si predije 5 y en realidad eran 6. ¿Tá? Bueno, en esos casos no hay una regla de oro, lo importante es hacer la matriz de confusión y estudiar un poco cómo se dan las manchas, digamos. Hay una estadística que se llama accuracy n, que sencillamente lo que hace es, te dice que está bien si predijo el valor de o un cierto d más n. Si eran 5 corners, pero predije 6, lo doy como bueno. O también usar otro tipo de medidas que ya más tienen que ver como más parecidas a las que uno usa en la regresión lineal, que es cuando uno predice un valor continuo, que es algo que van a ver en la clase que viene, creo, no en la otra. ¿Ah? Reitero, esto es solo mencionar que existen este tipo de medidas. Y finalmente algunos comentarios adicionales. Que yo tenga un resultado de 0,98 per se no me permite decir que mi performance es alta. Porque es alta comparada contra qué. ¿No? Seguramente sea alta si es 0,98, pero si es 0,85, ¿es bueno o malo? Pues yo siempre tengo que tener algo contra qué comparar. ¿No? Entonces, es muy importante tener, por un lado, principalmente tener una línea base. Entonces uno lo que hace habitualmente en este tipo de cosas es decir, bueno, voy a hacer un método sencillito, que no me lleve mucho trabajo, pero que me dé una idea de
de la dificultad del problema, desde un punto de vista de performance. Por ejemplo, si yo tengo un problema binario y me da menos de 0,5, ya sé que soy un desastre, porque si yo tiro una moneda, voy a tener un error de 0,5, ¿no? Entonces, 0,5 es como la base. No es 0 la base es 0,5. Si me está dando abajo de la base es porque estoy haciendo las cosas realmente mal. ¿Tá? Entonces, si yo mi línea base me da 0,90, bueno, yo espero que mis métodos estén arriba de 0,90. Y también es muy interesante tener una línea tope, que generalmente, típicamente es lo que hace un humano. Hay problemas donde la performance es superhumana, por ejemplo, el reconocimiento de imagen en algunas cosas son superhumanas, pero también es interesante tener la medida humana porque en muchos problemas lo que quiere decir es que si yo estoy jugando arriba de la superperformance humana, es muy difícil que yo pueda evaluar razonablemente mi clasificador. ¿Por qué? Porque mi clasificador se compara con algo que lo anotó un humano, pero si un humano es bueno un 95%, quiere decir que mi corpus puede tener un 5% de error en la anotación. Que eso nos lleva a todo uno de mis temas favoritos, que tan... si no tenemos sobrevalorado a los corpus anotados a mano, ¿no? Que es la base contra todo lo que medimos, pero bueno, hay corpus donde, hay dataset donde la clase no es tan obvia cuál es, ¿no? Porque lo anotan los humanos, pero eso es una discusión para otro día que estemos tomando una cerveza. Y hasta aquí llegó la clase de hoy. ¿Tá? Todo lo que hablamos hoy tiene que ver con la evaluación. ¿Sí? Quedó bastante corta la clase, pero bueno, no vamos a extendernos en algo que no sea necesario, porque nos parecía importante que tuvieran una visión de todo lo que involucra la evaluación. Esta evaluación se utiliza, estas medidas de evaluación se utilizan en el momento de la evaluación del modelo, pero también aparecen cuando nosotros estamos haciendo el ajuste de parámetros, por ejemplo, estamos haciendo cross-validation o evaluando en el conjunto, son las mismas medidas, ¿verdad? Este tipo de medidas lo que tienen de bueno son, lo que tienen de importante, interesante, es que no importa cuál sea el método. Hay otro tipo de medidas que tienen que ver más con el método que estamos aplicando. Cuando uno aplica una red neuronal, calcula la pérdida, por ejemplo, para ir viendo cómo se va comportando. Hay medidas que son más propias de cada método, pero estas medidas son las generales, las que son generalmente aceptadas para problemas de clasificación. Hay otro tipo de medidas que la van a ver en las clases de regresión y en las clases de no supervisado, que son un poco diferentes. Estas son las más populares, digamos, y que aparecen y que es importante tener claro, y eso es lo que hemos tratado de poner en énfasis esta clase, por qué hay que saber bien lo que uno está haciendo, porque uno puede tener un método súper complicado, pero estar cometiendo un error metodológico, y su resultado no termina siendo una buena estimación del error real. ¿Y eso qué puede querer decir? Y que vos construiste un clasificador que andaba precioso, pero cuando lo llevas al mundo real te anda para atrás. ¿Por qué? Porque le erraste a la distribución, no tomaste una muestra razonable, o mediste mal, o lo que sea. ¿Tá? Bueno, y paro de compartir, y si hay alguna pregunta, los escucho atentamente. O alguna duda o algo. O si les pareció espantoso, o no sé. No, si les pareció espantoso no me lo digan. Me mandan un WhatsApp. Bien. Si no hay preguntas, dejamos por acá. La clase que viene, no estoy seguro que viene. Clase que viene, yo les digo. Aprendizaje basado en casos. Vuelve Santiago, si no me equivoco. Bueno, muy bien. Si no queda ninguna duda, dejamos por acá. Bueno, nos vemos, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Genial, gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Chao. Hasta luego, gracias.